Muchas gracias por su asistencia. Esta noche voy a presentar la puesta en valor que Prolima viene realizando en el Palacio Legislativo. Bueno, primero un poco de contexto histórico sobre el inmueble. Esta imagen es la primera propuesta para el palacio. Esta era la propuesta original del arquitecto Emil Robert, el primer arquitecto a cargo de este proyecto. Es una fachada bastante similar a la que actualmente se encuentra edificada, ¿no? Las principales variaciones que encontramos es la cúpula y el conjunto escultórico al centro del inmueble y también los pináculos que están en los flancos del edificio. Aparte de eso, vemos la misma composición en la fachada y en el centro de la portada y en sus diferentes estratos. Unos datos importantes de este inmueble para iniciar es de que es la primera sede edificada para un poder del Estado peruano. Este edificio originalmente se iba a construir en el año 1869, pero debido a la Guerra del Pacífico y la crisis económica, la edificación del inmueble se aplazó hasta el año 1904. Fue edificado con el presidente Prado. Antes de esto, el Congreso sesionaba en diferentes puntos de la ciudad. Previamente a este edificio, en ese espacio se emplazaba un convento propiedad de la Universidad de San Marcos. El Congreso también sesionaba en el museo, en la sede de la Inquisición, que está junto a este edificio. También tenía sesiones en el Mali y en diferentes puntos de la ciudad. Fue cuando se tomó la decisión de construir este edificio, en el que se empezaron a edificar y a formalizar como tal el poder de la República del Perú. Para esta edificación se participaron dos arquitectos muy importantes en la historia del Perú, el arquitecto Emil Robert, que edificó también edificios y palacios bastante importantes en la avenida 9 de Diciembre, Paseo Colón, y el arquitecto Ricardo Malakowski, que diseñó también el Palacio de Gobierno e hizo intervenciones como la intervención en el Panteón de los Próceres. En el año 1904 se da el concurso para la edificación del palacio y gana el arquitecto francés Emile Robert. Con él es con quien se empieza a hacer primigeniamente el edificio. Una vez en los avances, luego de paralizaciones y algunos daños propios de la construcción, se finaliza los dos primeros ambientes importantes del palacio, que es la Cámara de Diputados y el Hall de los Pasos Perdidos, esto ya con el arquitecto Ricardo Malakowski a cargo del proyecto. Para 1919 inicia la ampliación de los terrenos del palacio. Mediante una ley del Congreso se expropian los solares aledaños y con esto se construye la plazuela Faustino Sánchez Carrión, la plazuela posterior al Congreso. Entre 1922 y 1924, el edificio atraviesa modificaciones importantes, entre ellas se abovedó el hall de los Pasos Perdidos. Este hall inicialmente tenía un techo plano, luego de esa intervención se hizo la bóveda que recorre este hall. Se revistió de mármol y terrazo la antesala y varios pasillos del Congreso, y también se reconstruyó la cúpula de la Cámara de Diputados. Para 1938, ya casi al final de las edificaciones, se finalizó la construcción de la Cámara de Senadores. Esta cámara fue modificada, tuvo modificaciones importantes durante este periodo y ya aún con Malakowski dirigiendo el proyecto, en el 38 se finaliza esta construcción. Y en el año 2026 inician el proyecto de restauración de los ambientes principales del Palacio Legislativo a cargo de Prolima. Este es el plano de la distribución primigenia del Congreso. Vemos que existen dos hemiciclos con forma de hemiciclo. El de diputados, que es este hemiciclo, que es el de mayor tamaño, y el hemiciclo de senadores, que es el de aquí. Inicialmente también el edificio contaba con dos portadas, la portada principal hacia la Plaza Bolívar, que es la que actualmente existe, y también existía una portada lateral que daba hacia el vestíbulo previo al hemiciclo de senadores. Fue con la intervención de Malakowski que esta portada se modificó y terminó siendo una fachada lateral.
Esta distribución es del año 1930, ya con las modificaciones hechas por Malakowski. En esta distribución, el hemiciclo de senadores toma una forma hexagonal. Es una modificación muy importante que ha atravesado el edificio. Esta fue la modificación que se terminó en 1938. Se modificó también la fachada hacia Girón, lo que hoy día es Girón Junín. Se prescinde de la portada y se forma una fachada igual a la que está al otro lado del edificio, y también se hunde el vestíbulo principal del Congreso previo a Pasos Perdidos, para darle una mayor imponencia al ingreso del edificio. Nuestra intervención se centra en los cuatro ambientes principales, en los tres ambientes principales y la portada de la fachada: la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Hall de los Pasos Perdidos y el vestíbulo, y en la portada del frontis del Congreso. Esta es una imagen de las más antiguas que hay de la Cámara de Diputados. Aquí observamos que era una mayor cantidad de diputados para esa época, había muchos más niveles de diputados. Es un espacio bastante ornamentado, bastante compuesto, tiene en todos sus niveles, tiene bastante composición, guirnaldas, medallones, existan también en los frisos grecas. Aquí en esta imagen ya empieza a notarse cierta textura y cierta forma como de marmoleado en las columnas que rodean todo el espacio. Una de las modificaciones principales que tuvo este ambiente fue el de la mesa de presidencia. En esta imagen, que es de 1908, se ve una mesa de presidencia con una composición bastante como de un teatro. Es un muro con una portada principal y un estrado bastante importante. Todo el hemiciclo se centra en esta pared, que también tiene un retranque, no solo es una pared lisa, también tiene cierta volumetría. Para el 1930, la mesa de presidencia fue modificada y tiene un aspecto muy similar al que tiene el día de hoy. Es una pared ya lisa, aún así siendo lisa tiene una carga ornamental bastante importante. Vemos que tiene molduras en el primer nivel, tiene paredes que flanquean la mesa de presidencia con ornamentos sobre ellas. El estrado tiene dos escaleras de ingreso perpendiculares al muro. En el segundo cuerpo de este frente del espacio existe aún este alto relieve de la Declaración de Independencia de don José de San Martín. Inicialmente se creía de que este alto relieve era de bronce. También están estas esculturas que se mandaron a hacer en Francia, son de hierro fundido, que actualmente se encuentran aún en el hemiciclo de diputados. Y se observa también que se mantienen, que se replican las columnas que hay en el entorno, se replican en esta modificación, y se mantiene también la ornamentación bastante cargada en la cúpula. Esta es una vista en diagonal que se observa esta misma composición. Este es de otra época, es un año desconocido, pero sí es de una época diferente a esta, donde se observa también en otro punto la carga ornamental que tiene este espacio. Esta imagen es de la primera etapa del hemiciclo, antes que la cúpula sea reconstruida. En esta imagen lo más resaltante es la carga ornamental, los dibujos murales que tiene la cúpula, ¿no? Esto fue hecho por el arquitecto Víctor Altísimo, por el pintor Víctor Altísimo. Él se encargó de hacer todas estas pinturas murales, no solo en el fondo liso de la bóveda, sino también en estas entrantes en los arcos. También se ve los diferentes niveles de ornamentación que tiene estas grecas que recorren todo el perímetro del espacio, con una carga ornamental también en vegetales y otro tipo de detalles que recorren todo el perímetro del espacio. Este es el estado previo a la intervención de cómo era el hemiciclo. Se ve una paleta de colores bastante básica, es un fondo con un blanco aperlado, unos ornamentos de un amarillo mostaza y ciertas molduras y ciertas acentuaciones con un gris bastante pálido. En esta imagen de hace un año se ve de que no existe ya ningún rastro de los dibujos de la cúpula.
En la reconstrucción de la cúpula se replicó hasta cierto nivel los ornamentos que había. Estos medallones están hechos en base a la pintura original que existía, pero no tienen toda la composición floral que tiene en la parte superior y tampoco existe todos los dibujos que hay en el entorno del vitral. Además de que eran pinturas y estos medallones son volúmenes hechos en yeso. Una modificación también aquí muy importante es las tonalidades del espacio. Se intervino las esculturas y el alto relieve que en verdad no era de bronce, sino era de yeso, toman una tonalidad mucho más opaca y también una modificación importante en la mesa directiva. Se termina de enchapar todo el entorno de la mesa y se modifica también el estrado. No existen ya las escaleras perpendiculares, sino que son escaleras paralelas al muro. El vitral también no fue trabajado, no fue restaurado, no tuvo ningún mantenimiento adecuado. Es un elemento, bueno, era un elemento bastante opaco, no resaltaba y no aportaba al espacio, no era simplemente una cobertura opaca que tenía, y la iluminación principal que tenía este hemiciclo era a través de estos spotlights que hay en la bóveda. Durante las exploraciones volvimos a descubrir todos estos acabados originales que se observaban en las fotos antiguas. El acabado de los capiteles del hemiciclo de sesiones es un acabado tipo bronce. No es pan de bronce, sino es una pintura que se asemeja al bronce. Por el tiempo que ha pasado y por las capas de pintura que tienen encima, ha perdido cierto color y ha perdido cierto brillo que tiene, pero aún mantiene cierta reflexión, cierto brillo propio de este acabado. Durante las exploraciones también descubrimos el acabado marmoleado que aún se preservaba bajo las 13 capas de pintura látex que tenía estos elementos. Este es un comparativo de cómo se encontraba antes la columna y cómo es los colores y los acabados originales que tenían. Esto lo hicimos como una muestra en general de toda la columna para ver cómo va a quedar y para que también se entienda cómo es que se va a replicar esto alrededor de todo el espacio, ¿no? Aquí cambia absolutamente este elemento y le da mucha más imponencia a todo el hemiciclo. Esto ya no es solo una columna, sino es un elemento que realmente aporta, le da mucho, mucho peso al espacio. Por este lado también hicimos una prueba de los acabados que iba a tener el friso. En estos frisos también se encontró estos detalles de bronce en las partes de los ornamentos que simulan flores, y en las grecas sí mantenían estos colores un poco más pasteles, que son los que se ven en las imágenes antiguas. Estas son las calas que se han realizado en los fustes. Se ven las 13 o más capas de pintura látex que existían sobre él y se ve ya el acabado decapado. Hemos decapado columna por columna eh, todas las columnas que existían, todos los fustes. También están los trabajos de la réplica de los dibujos y las pinturas murales en la bóveda. Aquí, en base a las fotos históricas y en base a catálogos, se han replicado todos los dibujos que existían originalmente en la bóveda, los que van sobre los arcos, los que van sobre los medallones y también los que van en este interior. Esto es una muestra de cómo ya va quedando, bueno, cómo ha quedado ya las columnas de sesiones con los capiteles tipo bronce y con los fustes marmoleados. Estos son los ornamentos que van sobre la mesa de presidencia. Todos ellos se han trabajado uno por uno, decapándose el color original y dándole los detalles de luces y sombras para poder realzar y darle mayor importancia al ornamento que tiene, ¿no? Porque algo que caracteriza mucho a este hemiciclo y que lo divide de todo el Congreso es el nivel de ornamento que tenía. En esta cala se observa los colores que se manejaban en el hemiciclo en su momento, ¿no? Nos hemos guiado de las primeras secuencias de color. Estas ya son bastante más posteriores y en base a estas muestras son las que en base a estas muestras de color y en base a las tonalidades y las saturaciones que se encuentran en las fotos históricas es que se ha armado la propuesta de color para este hemiciclo. Aquí también están los trabajos de intervención en el alto relieve de la Declaración de la Independencia. Se está devolviendo esta tonalidad un poco más clara. En las fotos históricas se ve de que no es este color oscuro como el que tenía antes de que nosotros intervengamos, sino es un color un poco más suave.
Esto es cómo ha quedado finalmente el hemiciclo. Esta es una muestra de cómo ha quedado todos los elementos en su conjunto, ¿no? Las columnas con el marmoleado amarillo, con los capiteles en bronce, los frisos que recorren todo el espacio y todos los detalles que se han recuperado. No solamente los dibujos, sino también todas las franjas y las líneas que son en bronce. Estos detalles también se han hecho con un acabado similar al de los capiteles, ¿no? Porque este acabado en bronce era muy, muy presente en todo el hemiciclo. Aquí ya se ve la mesa directiva intervenida. Se han intervenido también las esculturas en hierro fundido que se mandaron a hacer especialmente para este hemiciclo y cómo es que finalmente en su conjunto termina todo amarrando mucho más y viéndose y recuperando la estética, ¿no? Los valores estéticos que tiene este ambiente. Este es un comparativo entre la imagen, la foto histórica del hemiciclo, de cómo era el hemiciclo primigeniamente, cómo es que se encontró el hemiciclo con estos colores bastante contrastantes y cómo es que se recuperaron todos los valores estéticos de la cúpula, que es finalmente el elemento de mayor imposición que hay en este ambiente. Así es como ha quedado la cúpula, con el vitral ya restaurado. El vitral ha vuelto a tener el protagonismo con el que se había pensado, que sea un elemento que bañe a todo el espacio e ilumine cada elemento, que sea el protagonista dentro de la Cámara de Diputados. Y todo esto flanqueado por la gran ornamentación y los detalles y los dibujos que tiene, ¿no? Todo este gran elemento, esta gran cubierta que tiene este espacio. En el hemiciclo de senadores, que es el hemiciclo más reciente, en este hemiciclo no se ha encontrado la cantidad de registros históricos de la arquitectura como en el hemiciclo de sesiones. Las fotografías, si bien son más recientes y si bien son un poco más nítidas, se centran bastante en las personas, no tanto en la arquitectura, ¿no? Todas las imágenes que hay son de las sesiones de los políticos o de alguna escena en particular en la historia política del Perú. No hay mucho registro de la arquitectura. A pesar de ello, sí se ve que es un hemiciclo mucho más sobrio, menos recargado, que tiene un equilibrio mucho mayor y una homogeneidad mucho mayor en la paleta de colores que lleva. No tiene, no tiene los altos contrastes que tiene el hemiciclo de sesiones. Esta foto es de aproximadamente 1930, donde se está haciendo el molde de las cariátides que soportan la cúpula de este espacio. Vemos también aquí en esta foto, si bien es una foto parcial, se logra apreciar que es una paleta de colores bastante clara y bastante homogénea. No hay hay un contraste en las molduras, no hay una ornamentación recargada como si la hay en el hemiciclo de diputados. Como dije, hay muy pocos registros históricos de este espacio. Esta es una de las fotos que se ha encontrado de aproximadamente 1938. Y esto es una foto de un año bastante posterior a él, en el que también se logra ver un poco, bueno, algo de contraste entre las guirnaldas y algunos ornamentos que hay en este hemiciclo. Este es el estado de cómo se ha recibido el hemiciclo. Se ve una paleta de colores, si bien un poco homogénea, no corresponde, ¿no?, a lo que era originalmente este inmueble. En el Congreso, cada cierto tiempo hay bastantes repintes, entonces los colores originales que se logran encontrar están bajo muchas capas de pintura látex. Mínimamente puede haber 13 capas de pintura látex en un elemento que hay que decapar para poder llegar hasta lo que era el acabado original. Aparte de esto, también se ve una tonalidad en la madera bastante oscura, bastante teñida, tenía varias capas de barniz. Felizmente el área de la cúpula no ha sido muy intervenida como sí lo fue en sesiones, entonces muchas de las pinturas y los ornamentos originales se han mantenido bastante bien. En el caso de pasos perdidos del hemiciclo de sesiones y del hemiciclo de diputados, al ser espacios interiores y con cierto nivel de mantenimiento, muchos de los acabados se han logrado encontrar, muchos de los acabados originales se han logrado encontrar in situ. Aquí vemos también las cariátides que se veían en la foto histórica, que también rodean todo el espacio del hemiciclo, y estas cariátides sostienen la cornisa sobre la cual se apoya la cúpula.
Esta es una foto en donde se ve también los cielos rasos interiores que también tenían bastantes molduras. Si bien es también un espacio ornamentado con columnas corintias, con cariátides, es una ornamentación bastante más sobria y menos recargada y menos contrastante que lo que hay en sesiones. Las molduras son más sencillas y son más lisas. Estos son los trabajos de exploración que hemos realizado. En las columnas se han encontrado colores cálidos como el beige o el melón, que son los acabados originales que tenía este inmueble, este espacio del inmueble. Y en el caso de los conjuntos escultóricos sí se han encontrado unos blancos un poco más neutrales. Estos son los trabajos de decapado en todos los conjuntos escultóricos que hay en la cúpula del hemiciclo de senadores. Aquí ya se revela cómo era el acabado original de los elementos. Este es uno de los capiteles de las columnas. Se ve que es un color más neutral, no es un color tan cálido como los otros elementos, pero sí tenía una gran cantidad de capas de pintura encima. Este es el trabajo que se ha hecho en la madera. Este es el único frente en el que hemos hecho trabajos de ebanistería, de carpintería de madera. Se ha replicado en estos escaños el diseño que había en la mesa directiva. Estos escaños originalmente eran lisos, solo tenían una moldura que los atravesaba. Estos sectores eran completamente planos. Y lo que hemos hecho para poder vincular la mesa directiva del hemiciclo con los escaños de los senadores es replicar la composición que tiene esta mesa. Estos son los trabajos que se han realizado en la cúpula del espacio. No hay un registro que lo confirme, pero es por la similitud que tiene con los dibujos en la cúpula de sesiones. Muy probablemente los dibujos y las molduras de la cúpula de senadores hayan sido hechos también por el pintor Víctor Altísimo. Como esta zona es bastante alta, más o menos unos 12 metros, y no hay acceso por el nivel superior, todas estas pinturas y ornamentos se han conservado bastante bien. Sí tenían fisuras, sí tenían trabajos para conservar y consolidar, pero dentro de todo sí era una conservación buena la que se encontró en la cúpula del hemiciclo de senadores. Estos son los conjuntos escultóricos de la cúpula también. Se ha hecho un trabajo de decapado y de reintegración cromática para poder mostrar los acabados originales que tenía. Y estas son las cariátides ya intervenidas. En este espacio también se han realizado trabajos de carpintería metálica. Existen 4 farolas de hierro que también se han intervenido, también se han restaurado. Como todos los elementos en el Palacio Legislativo, tiene una gran cantidad de capas de pintura encima, y lo que hemos hecho es recuperar el acabado original y devolverle, resaltando siempre la pátina que tienen estos elementos, ¿no? Sobre todo los elementos de metal en el Palacio Legislativo. Esto es cómo se ha finalizado el hemiciclo de la Cámara de Senadores. La paleta de colores aquí es bastante más sobria, es bastante más uniforme, bastante más homogénea. Predominan igual los colores cálidos, pero son tonalidades que varían entre el melón y el beige. Sí se acentúa la cúpula con estos colores un poco más amarillos, pero lo que se observa en este edificio es que las cúpulas siempre han tenido mucho protagonismo, siempre han tenido bastante ornamentación, y esto se relaciona también con el diseño que tienen los vitrales. Esta es la mesa directiva ya restaurada. Aquí lo que hemos hecho es trabajar el cedro de la mesa, recuperando el color original de la madera. Y este es el diseño que se replicó para los escaños de los senadores. Este es un trabajo de madera que se ha realizado desde hace varios meses. El trabajo de madera ha sido toda la mesa directiva, las escaleras de la mesa directiva, los escaños y los antepechos en las galerías del primer nivel. Aquí también se observan las farolas ya restauradas, las farolas de hierro, y todo el trabajo en los capiteles y en todos los ornamentos que existían, ¿no? Aquí ya no tenemos estas líneas amarillas que tenían originalmente, estas líneas mostazas, sino que es un elemento con
con un acabado mucho más uniforme en todo el espacio. Esta es la cúpula de este espacio. Aquí ya está el vitral restaurado, el vitral, en mi opinión, más bonito que hay en todo el palacio. Los vitrales son hechos por Grant y restaurados por Troyer. El artista se encargó de hacer todos los vitrales del palacio. Y esto es todo el entorno del vitral, que obviamente es mucho más sobrio y mucho más calmado, ¿no? Creo que es lo que se espera en una Cámara de Senadores. Es algo un poco más reflexivo, algo un poco más armónico. El Hall de los Pasos Perdidos es el espacio que más modificaciones ha tenido durante la construcción del inmueble. Originalmente tenía un techo plano, como se ve en esta imagen. Esta es la imagen, la fotografía más antigua que se tiene. Se observa un techo plano con también vitrales, pero vitrales bastante sencillos y enmarcado también por columnas en el extremo del pasillo. Esta es la antesala. Aquí lo único que se logra diferenciar es el portón metálico. Hay otras imágenes en las que sí se logra ver cómo era la composición de la antesala, pero es cuando ya fue intervenida y se abovedó este espacio. También atravesó un momento en el que funcionó como una recepción, en el que estaba también llenas de obras de arte, guirnaldas, plantas y bancas. Aquí también observamos que existen unas columnas que son lisas, a diferencia de estas columnas estriadas que hay acá. Esta es la bóveda, este es el espacio ya intervenido, con la bóveda hecha. Este es un registro mucho más similar al que actualmente está en el palacio, ¿no? Vemos de que se ha abovedado y que se han colocado ya estos vitrales curvos y también toda la ornamentación en la bóveda del espacio, al igual que también se ha instalado ya el piso de azulejos que recorre todo el espacio, piso de azulejos con motivos de la República, con las siglas del Congreso, con escudos, con elementos relacionados al escudo nacional también. En esta imagen ya se logra ver cómo es la composición tal cual el día de hoy, la composición arquitectónica en el día de hoy. Sí, se observa que hay un cierto contraste entre los elementos. Se observa también ya con más claridad el piso de azulejos. Y en esta imagen se logra ver la antesala con un acabado en los ornamentos bastante homogéneo, pero sí se observa que estas columnas, que son unas columnas que recorren el perímetro del espacio, son bastante similares a las que se encuentran en sesiones. Aquí lo que parece ser es un acabado tipo mármol, con unos capiteles, que son unos capiteles de un diseño prácticamente igual al que hay en sesiones, con una tonalidad oscura que también parece ser la de tipo bronce. En esta imagen también se ve ya la intervención en mármol y terrazo que se ha hecho en todo el vestíbulo, y también está el hundimiento ya del espacio para darle más altura y más relevancia al ingreso. Esto es como se ha encontrado el Hall de los Pasos Perdidos inicialmente. Aquí también se replica un poco esta gama de colores que se ha manejado en los otros espacios, ¿no? Que son un blanco de fondo tipo aperlado, colores mostaza y también algunas tonalidades grises en ciertos puntos. Observamos también que estos vitrales tienen unos bordes rojizos. Esto es durante la restauración de los vitrales, que fue unos meses antes de intervenir este espacio. Este espacio actualmente se encuentra en intervención, pero los vitrales han sido restaurados de emergencia en una etapa previa a este proyecto. Lo que sí se mantiene en buen estado es el piso de azulejos y también la entrada del mármol que se observa en esta zona. Aquí también se observa este vitral que también tiene unas tonalidades rojizas, algo que predomina bastante en los pasillos del primer nivel del Palacio Legislativo. Son tonalidades rojizas y rosadas. Existen zócalos de mármol rojo o rojizo o rosado. También existen azulejos y terrazos de color rojo. Vemos también que los bordes de estos vitrales eran de un rosado o morado, lo que nos
puede hacer suponer de que la concepción espacial de este espacio tendía mucho a este color, a esta tonalidad, porque es algo que se replica mucho en todo el primer nivel del edificio. Estos son los trabajos de exploración que hemos estado realizando en el espacio. Efectivamente, en la antesala existen columnas, bueno, este diseño es prácticamente el mismo que el que existe en las columnas de sesiones, y sí hay marmoleados, también rojizos y también rosados, en las 6 columnas del ingreso. Como mencioné, esta tonalidad está muy presente en muchos elementos. En algún punto también el zócalo tuvo una tonalidad rojiza, como se observa acá. Originalmente tenía unos colores más amarillos o verdosos, pero también atravesó una etapa en la que tenía colores rojizos. Esta es una de las columnas de la antesala en la que aquí ya se empieza a mostrar el marmoleado que existía. A diferencia de la antesala, en el propio hall de los pasos perdidos se encuentran unas columnas que son de una tonalidad un poco más homogénea, un poco más acercándose a lo que es el hemiciclo de Barnechea. También mantiene una gama de colores homogénea, pero sí tiene acentuaciones en las molduras y en ciertos elementos de un color melón. Esto es como se está finalizando ya el espacio. Estos son los vitrales ya restaurados y, como mencioné, hay mucha presencia de estas tonalidades rojizas en diferentes puntos del espacio. Esta es la bóveda ya finalizada y ya intervenida. Se ve también estas tonalidades más claras, más cálidas, como un fondo con una acentuación melón en lo que son elementos como las columnas, los frisos, los casetones. Aquí se aprecia ya mucho más cómo es las tonalidades. Es algo bastante más sobrio. El Pasos Perdidos es bastante más sobrio, al igual que Barnechea. Y esa es una imagen mucho más amplia para que se aprecien todos los detalles que existen, ¿no?, en este espacio. Si bien con las tonalidades le da bastante armonía y bastante equilibrio, igual existe una ornamentación bastante recargada en sus elementos. Aquí también, al igual que en varios puntos del espacio, existen ornamentos vegetales y florales, igual, como estos frisos o estos casetones. Y bueno, para finalizar, el último frente que hemos intervenido es el frontis, la portada del frontis de la fachada. En esta, una de las imágenes más antiguas que tenemos, se observa una composición igual a la que actualmente existe, ¿no? No ha atravesado mayor intervención, no ha atravesado mayor modificación, pero sí ha perdido elementos como son las ánforas que rematan todo el frontis del espacio. Estas ánforas le dan un realce mucho mayor y acentúan la presencia del edificio. Es algo que se ha perdido con el tiempo y que se está recuperando ahora. También en esta imagen se ve un uso del color bastante homogéneo, bastante parejo. No hay acentuaciones muy fuertes, no hay contrastes para realzar, es algo bastante armónico. También vemos acá que el zócalo y las bases son de colores grisáceos, no es un color muy fuerte. En esta imagen se ve también que la composición de la fachada no ha variado en sí, es la misma. Sí se observan acá las ánforas, son 16 ánforas que hay en total en la fachada. En esta imagen ya se ve que se han perdido las ánforas, no se encuentran. Este es el estado como hemos recibido la fachada. Empezando de abajo hacia arriba, todo el zócalo de piedra fue pintado completamente de verde, un verde muy contrastante a lo que es el resto del inmueble. En la base de las columnas también existe esta pintura gris sobre estas líneas de piedra. El edificio en total ha sido pintado de un blanco bastante frío, bastante neutral, y se acentúan estas molduras y todos los ornamentos con un gris oscuro. Eso le da un contraste que no era originalmente como es el diseño del inmueble. Aparte también de que ya no existen las ánforas que le dan el realce al edificio. Sobre esto nosotros hemos trabajado, hemos explorado y hemos hallado mucha evidencia de cómo era originalmente el inmueble.
La composición de este edificio, la composición de la portada es ladrillo en el primer nivel y en los niveles superiores es de quincha. A diferencia de otras sedes de poderes del Estado como es el Palacio de Justicia o es el Palacio de Gobierno, que es completamente de yeso, aquí lo que tenemos es un inmueble que aún conserva ciertos sistemas constructivos tradicionales, pero que ya está acercándose a lo que es la imagen de los edificios más modernos como son los otros dos palacios de sedes del poder de la República. Estos son los trabajos de intervención que hemos realizado. Aquí ya tenemos la fachada completamente decapada, se han retirado todas las capas de pintura que existían sobre esta portada y en esta parte se aprecia ya lo que era el acabado original. Es un acabado grisáceo con cierta textura, le da un aspecto áspero, el acabado que tiene un aspecto seco, un poco duro, se acerca un poco a lo que es como una piedra o un aspecto de ese tipo. No es un fondo liso como estaba pintado originalmente del edificio, es un acabado similar a lo que es más o menos un cuarzo o algo por esa línea. Aquí también se está decapando ya el zócalo y exhibiendo lo que era el color original de la piedra y también las líneas de piedra que están en la base del inmueble. También se ha intervenido el portón metálico. Este portón estaba pintado de negro en su mayoría y bueno, felizmente los detalles en dorado son lo que lo ha mantenido, pero para nosotros era muy importante recuperar la pátina de este elemento. Es un elemento bastante imponente y bastante bonito, que cierra bastante la composición de la portada. La idea que nosotros tenemos siempre es tratar de renovar un poco el elemento sin que pierda el aspecto antiguo, siempre recuperando la pátina y dándole ese aspecto de antigüedad. Aquí ya se han decapado todas las capas de pintura negra que tenía este elemento y se han estado trabajando también los elementos en dorado. Finalmente ha quedado toda la portada como este detalle del escudo, ¿no? Se ve de que es de fierro, se ve de que es antiguo, pero también se ve bastante bien conservado y bastante bien intervenido. En la parte superior de la portada, en el remate y en los pináculos, que son los elementos que mayor afectación hemos encontrado hasta ahora en toda la intervención, justamente porque están en la parte superior y porque están expuestos constantemente a la intemperie, sí se han tenido que realizar trabajos de consolidación e intervención de la estructura de estos elementos. Se han rehecho mucha de la estructura de madera y se ha rehecho el encañado que recubría los pináculos. Son unos pináculos de gran tamaño. La escala en las fotos no se aprecia mucho, pero son elementos bastante monumentales, bastante grandes. También se han decapado todo lo que son los ornamentos, las guirnaldas y las molduras, y hasta llegar al acabado original que se nota aquí, que es este color, que es esta tonalidad grisácea, pero áspera, con un aspecto bastante áspero. Y aquí ya estamos trabajando las reintegraciones cromáticas puntuales. Una de las intervenciones más importantes en este frente ha sido el conjunto escultórico central, que es la ley, la justicia y la constitución. Estos elementos, este conjunto escultórico estaba muy deteriorado, como se observan en estas fotos. Ya habían partes de la escultura que estaban desprendidas entre sí. Lo que se ha hecho aquí es consolidar estructuralmente las esculturas. Aparte de ello, también las exploraciones cromáticas revelaron bastantes sorpresas. Cuando se exploraron las esculturas, se encontró este color melón que en un momento pensamos de que era un acabado, una pintura como si hubiesen simulado la piel sobre las esculturas, ¿no? Explorando un poco más, este mismo color melón que se observa aquí se encontró en elementos como la ropa y otras partes de la escultura, lo que nos reveló de que en algún momento todo el conjunto escultórico, si no la fachada, estuvo pintada con este color melón. Esto es como finalmente ha quedado la portada de la fachada. Es mucho más fiel a lo que originalmente se propuso, ¿no? En su momento. Es una composición bastante homogénea en sus colores. Sí resalta mucho
el conjunto escultórico que representa justamente el motivo de ser del Congreso, que es la ley, la justicia y la Constitución. Se destacan los elementos ornamentales con una tonalidad un poco más oscura y también con una aplicación de luces y sombras bastante ligera. Se recupera también el acabado original de las líneas de piedra en el primer nivel y el zócalo de madera, perdón, el zócalo de piedra. Se está también intervenido completamente el portón metálico. Y bueno, lo que nos está faltando al momento son la instalación de las ánforas. Aquí se aprecia mucho más a detalle toda la composición de los ornamentos, de toda la ornamentación de la portada y el remate del frontis del Congreso. Se ha recuperado este aspecto áspero que tenía, este aspecto duro y seco como de piedra, lo que le da una cierta imposición al edificio, no es este acabado plano y frío que tenía originalmente, sino que le da mayor peso al inmueble y es así como es que se recupera poco a poco la monumentalidad del inmueble, ¿no? Siempre es bueno revisar y tomar las referencias de cómo era originalmente o cómo se había pensado originalmente este tipo de inmuebles porque siempre se han conceptualizado pensando en la monumentalidad y en la imposición. Justamente este edificio en particular fue pensado así porque, como dije al inicio de la exposición, es la primera sede de gobierno que ha tenido el Estado peruano, ¿no? Desde que somos una república, este ha sido el primer edificio para un poder del Estado. Muchas gracias.